Bueno, esta es la parte, ¿cierto? La parte manual, ¿cierto? Del puente grúa. O sea, del puente grúa manual. Bueno, acá, ¿cierto? Acá tenemos la parte de control, ¿cierto? La parte de control de los variadores de frecuencia, las luces piloto, ¿cierto? Los relés auxiliares. Tenemos acá los motores, ¿cierto? Que vendría siendo la parte de fuerza. Bueno, por acá, ¿cierto? Tenemos los pulsadores que vendrían siendo para controlar, ¿cierto? El puente grúa. Y acá, ¿cierto? Unos switch fin de carrera, ¿cierto? Para limitar los extremos, ¿cierto? Para que la carga no choque con las paredes o que choque contra el suelo, cosas así. Bueno, esta es la parte de programación. ¿Ya? Y aquí en esta parte, ¿cierto? Están los botones, ¿cierto? Para controlar la máquina, ¿cierto? Tanto para bajar, ¿cierto? El gancho, subir, ir a la izquierda, derecha, ¿cierto? Tenemos ahí para aumentar la velocidad y para detener el sistema. Bueno, estos switches de acá, o sea, estos botones de aquí representan los switch límites de carrera, ¿ya? Para efectos de simulación. Bueno, entonces si procedemos a simular, pero ahí sí. Bueno, ya empezó, ¿cierto? La simulación. Bueno, entonces como ya empezó la simulación, le damos energía. Esto, el disyuntor general, después los otros disyuntores. Ya. Como podemos ver, ¿cierto? Los switch fines de carrera, ¿cierto? Son normalmente cerrados, ¿cierto? Normalmente cerrados, ¿cierto? Y habilitan, ¿cierto? A que se puedan accionar, ¿cierto? Las distintas bobinas para poder, ¿cierto? Controlar a la grúa. Bueno. Ya, bueno, aquí vemos que se enciende una luz, ¿cierto? Indicando, ¿cierto? Que el sistema está energizado. O sea, ya está para entrar en operación. Bueno, entonces, si el operario, ¿cierto? Quiere recoger la carga, ¿cierto? Suponiendo de que el gancho está arriba, el operario, ¿cierto? Tendría que presionar este botón, el S2. El operario presiona S2, ¿cierto? Lo presiona. Entonces vemos cómo se activa aquí la entrada I2. Esto se energiza el Q2 y hace que el variador de frecuencia, ¿cierto? G1 controle, ¿cierto? Al motor 1, ¿cierto? Ahí vemos cómo empieza a girar. Y aquí vemos, ¿cierto? Cómo la velocidad, ¿cierto? Empieza a subir. Esto hasta llegar a los 5 Hz aproximadamente. Bueno, acá ya vemos, ¿cierto? Que alcanza, ¿cierto? Ya los 5 Hz. Ya, pero aquí el motor, ¿cierto? O sea, el gancho de la grúa, ¿cierto? Está bajando hacia la carga. Bueno, también, ¿cierto? Existe los switch límites de carrera, que es para evitar, ¿cierto? Que el gancho de la grúa, ¿cierto? Llegue hasta el suelo y siga bajando, ¿cierto? A pesar de que esté el operario, pero no, por X motivo, ¿cierto? Puede que el botón se quede pegado y el motor siga funcionando. Entonces, para eso están, ¿cierto? Los switch de carrera, de fin de carrera, ¿cierto? Que es como una parte de seguridad. Entonces, ¿cierto? Suponiendo, ¿cierto? De que el motor sigue bajando y el botón, ¿cierto? Se quedó pegado, ¿cierto? El switch, ¿cierto? Se activa cuando el gancho, ¿cierto? Está llegando al límite de abajo. Entonces, si se activa el switch, ¿cierto? El switch límite de carrera se activa, ¿cierto? Y vemos cómo, ¿cierto? Se abre la entrada y vemos cómo se desenergiza la bobina. Bueno, al desenergizar la bobina, ¿cierto? Vemos cómo, ¿cierto? El motor empieza, ¿cierto? A detenerse.
vemos, ¿cierto?, cómo es aplicado el freno. Vemos, ¿cierto?, cómo el motor, ¿cierto?, se detuvo completamente. Bueno, entonces, ¿cierto?, supongamos ahora, ¿cierto?, que ahora se quiere subir la carga, ¿cierto? Entonces el operario, ¿cierto?, presiona S1. Mientras el operario, ¿cierto?, presiona S1, el gancho empieza a subir. Entonces, como el gancho empieza a subir, ¿cierto?, el switch, ¿cierto?, el límite de carrera, ¿cierto?, que estaba en el extremo de abajo, ¿cierto?, se vuelve a cerrar. Se vuelve a cerrar, ¿cierto?, habilitando que se pueda apretar de nuevamente, habilitando, ¿cierto?, que nuevamente se pueda activar, ¿cierto?, el Q2. Pero en este momento, ¿cierto?, el operario está apretando el botón S1, por lo tanto, ¿cierto?, el gancho de la grúa empieza a subir. Vemos como el motor, ¿cierto?, está girando al otro lado, ¿cierto?, al lado derecho. Esto está subiendo, ¿cierto?, el gancho. Acá vemos, ¿cierto?, que está girando, ¿cierto?, a los 5 Hz, ¿cierto?, a 150 RPM. Bueno, entonces cuando la carga, ¿cierto?, empieza a subir, nuevamente, a ver, supongamos que empieza a subir, ¿cierto?, y el operario, ¿cierto?, no sé, por X motivo, ¿cierto?, el botón, no sé, pues, se quedó pegado. Entonces entra en acción, ¿cierto?, el límite de carrera, en este caso el de subir. Entonces la carga empieza a subir, ¿cierto?, para que no suba más de la cuenta, se acciona el switch límite. Se activa el switch límite, ¿cierto?, y vemos, ¿cierto?, cómo deshabilita a Q1, ¿cierto?, haciendo, ¿cierto?, de que el motor empiece a detenerse. Bueno, acá vemos que el motor se detuvo, ¿cierto?, y el switch, ¿cierto?, el fin de carrera se queda activado. Ya. Ahora, ¿cierto?, supongamos que quiere mover, ¿cierto?, la carga hacia la derecha, ¿cierto? Si presiona, ¿cierto?, el operario a la derecha, ¿cierto?, presiona a la derecha para que la grúa, ¿cierto?, se empiece a desplazar hacia la derecha. Bueno, mientras el operario presiona ese botón, ¿cierto?, el S3, vemos que se activa el Q5. Bueno, eso quiere decir que se activa, ¿cierto?, este relé auxiliar, ¿cierto?, haciendo, ¿cierto?, que el variador G2, ¿cierto?, se active su entrada I1 y haciendo que el motor empiece a girar. Acá vemos que llega a los 5 Hz, ¿cierto? Bueno, en este momento, cuando empieza a ir a la derecha, bueno, acá esta luz piloto se enciende porque indica, ¿cierto?, de que la grúa, ¿cierto?, está en movimiento. Bueno, como se está desplazando a la derecha, ¿cierto?, y supongamos que es una trayectoria larga, entonces el operario puede, ¿cierto?, presionar, ¿cierto?, la entrada S7. Al presionarla, ¿cierto?, bueno, igual tiene que mantenerlo presionado, ¿cierto?, activa, ¿cierto?, la velocidad alta. ¿Ya? Acá, el Q4.
vemos cómo, ¿cierto?, en el variador 2 su velocidad, ¿cierto?, aumenta, ¿cierto?, hasta llegar a los 300 RPM, a los 10 Hz. Está yendo en una trayectoria larga. Entonces, cuando está llegando al extremo, ¿cierto?, el operario debería dejar de presionar, ¿cierto?, la velocidad alta para que el motor, ¿cierto?, vuelva a la velocidad lenta. Entonces deja de presionar, ¿cierto?, el botón S7, haciendo que se desactive la alta velocidad, ¿cierto?, y el motor, ¿cierto?, empiece a reducir su velocidad. Vemos cómo, ¿cierto?, la velocidad del motor se redujo a los 150 RPM, a 5 Hz. Entonces, supongamos que está llegando al extremo, ¿cierto? Entonces el operario deja, ¿cierto?, de presionar el S3. Lo deja de presionar, ¿cierto? Y el motor, ¿cierto?, empieza a detenerse. Vemos, ¿cierto?, cómo se le aplica el freno. Bueno, una vez que ya llegó, ¿cierto?, al extremo, ¿cierto?, cuando el motor ya se detuvo, el operario, no sé, pues ahora quiere irse hacia adelante, por ejemplo. Entonces el operario, ¿cierto?, presiona el botón, ¿cierto?, presionó, ¿cierto?, se activó la entrada I5 y se activa, ¿cierto?, la bobina Q7, ¿cierto?, haciendo que se active este relé auxiliar, ¿cierto?, y activando así el motor, ¿cierto?, el motor 3 a través del variador de frecuencia G3. Vemos cómo, ¿cierto?, empieza a aumentar la velocidad. Bueno, mientras el motor, ¿cierto?, empieza a girar, se está moviendo, ¿cierto?, hacia adelante la grúa, tenemos, ¿cierto?, contactos contrapuestos. O sea, si el operario ahora por equivocación, no sé, presiona el botón para irse hacia atrás, no se activaría, ¿cierto?, no se activaría la bobina, ¿cierto?, Q8, que es la que se encarga de, ¿cierto?, de que el motor gire hacia atrás. Entonces presiona para ir hacia atrás, ¿cierto?, presiona y vemos que no pasa nada, ¿cierto? Podemos ver cómo esta entrada, ¿cierto?, se activó, pero como ya estaba activo el Q7, nunca se activó esta bobina Q8. Bueno, y así, ¿cierto?, más o menos es el funcionamiento de esta grúa. Bueno, también, ¿cierto?, tenemos aquí la parada, que es una parada de emergencia, ¿cierto?, que detiene el sistema mientras está en funcionamiento o cualquier problema. Entonces, como está girando, ¿cierto?, la grúa ahora en este momento está en funcionamiento, no sé, por X motivo, el operario, ¿cierto?, presiona este botón y se detiene todo el sistema, ¿cierto? Lo presiona y vemos cómo, ¿cierto?, el sistema se detiene. Vemos que todos los contactos, ¿cierto?, están abiertos. Bueno, eso sería, ¿cierto?, más o menos el funcionamiento, ¿cierto?, de esta grúa, ¿cierto?, puente grúa manual.